Alguien tocó la puerta de mi casa a las 11 de la noche y me llamó por mi nombre con la voz de mi hermano. Mi hermano estaba sentado a mi lado en el sofá. Los dos escuchamos la voz. Los dos la reconocimos. Y los dos sabíamos que lo que estaba del otro lado de esa puerta no era mi hermano. Voy a contarles exactamente lo que pasó esa noche porque necesito que alguien más lo sepa. Llevo años cargando esto solo y ya no puedo. Me llamo Ignacio, tengo 69 años. Vivo en una casa en el campo, una propiedad que era de mi familia desde antes de que yo naciera, rodeada de terreno abierto y árboles frutales que ya casi no dan nada. La casa más cercana está a unos 800 metros. Es el tipo de lugar donde el silencio de la noche es completo, donde no hay ruido de tráfico, ni voces, ni nada que te distraiga de lo que realmente suena cuando el mundo se calla. Mi hermano se llama Tomás. Me lleva 2 años. Toda la vida fuimos cercanos, de esos hermanos que no necesitan hablar mucho para entenderse. Cuando nuestros padres murieron, yo me quedé con la casa del campo, y él se compró un departamento en la ciudad, a unos 40 minutos en coche. Nos veíamos cada 2 o 3 semanas, casi siempre los sábados. Él venía, cenábamos, tomábamos un par de cervezas, veíamos algún partido en la televisión, y a veces se quedaba a dormir si era muy tarde para manejar. La noche que les voy a contar era uno de esos sábados. Tomás había llegado a las 6 de la tarde. Cenamos temprano, unos filetes que preparé en la parrilla del patio, y después nos sentamos en la sala a ver un partido de fútbol que ninguno de los dos estaba siguiendo con mucho interés. Era más una excusa para estar sentados juntos, tomando cerveza, hablando de nada importante. El tipo de noche tranquila que se tiene con alguien a quien conoces desde hace más de 60 años. El partido terminó a las 10 y algo. Apagué la televisión y nos quedamos hablando un rato más. Tomás me estaba contando algo sobre un problema con la tubería de su departamento, una fuga que llevaba semanas intentando arreglar sin llamar a un plomero, porque es terco y cree que puede hacer todo solo. Yo le estaba diciendo que dejara de ser tacaño y contratara a alguien, y él se estaba riendo cuando escuchamos los golpes. 3 golpes en la puerta principal, firmes, espaciados, como los de alguien que toca con los nudillos y espera. No era un golpe nervioso ni urgente, era un golpe educado. El tipo de golpe que da alguien que sabe que estás adentro y tiene paciencia. Tomás y yo nos miramos. Eran las 11 de la noche. No esperábamos a nadie. En el campo, a esa hora, nadie toca tu puerta. Los vecinos más cercanos son gente mayor que se acuesta a las 9. No hay repartidores, no hay vendedores, no hay nadie que tenga razón para estar frente a mi casa a las 11 de la noche un sábado. Me levanté del sofá. Tomás me dijo, espera, con ese tono que usan los hermanos mayores cuando sienten que algo no está bien. Le dije que probablemente era algún vecino con una emergencia, un coche descompuesto, algo así. Caminé hasta la puerta. No la abrí. Me acerqué y pregunté quién era. Y me respondieron con la voz de Tomás. Ignacio, abre. Soy yo. Soy Tomás. Me quedé helado con la mano en el picaporte. La voz era idéntica. No parecida, no similar, no aproximada. Idéntica. El mismo tono. La misma cadencia, la misma forma de decir mi nombre con la primera sílaba un poco más larga, como siempre hacía Tomás. La misma forma de decir abre, con esa naturalidad impaciente de alguien que llega a un lugar donde lo esperan. Era la voz de mi hermano, exactamente su voz. Me giré y miré hacia la sala. Tomás estaba sentado en el sofá, con la cerveza en la mano, mirándome. Me estaba mirando porque también había escuchado, y la expresión de su cara era algo que no voy a olvidar nunca. No era miedo exactamente, era incomprensión. La cara de alguien que acaba de escuchar algo que su cerebro no puede procesar. Me acerqué a él sin decir nada. Me senté en el sofá. Los dos miramos la puerta, y la voz volvió a hablar. Ignacio, abre la puerta, hace frío.
Tomás dejó la cerveza en la mesa muy despacio, como si tuviera miedo de hacer ruido. Me miró y me dijo en voz baja: «Esa es mi voz». No me lo dijo como pregunta, me lo dijo como hecho. «Esa es mi voz, Ignacio. Algo ahí afuera está hablando con mi voz». Sentí cómo se me erizaba cada pelo del cuerpo. No de frío, de algo mucho más primitivo. De ese instinto que los seres humanos tenemos enterrado en algún lugar del cerebro, que nos dice cuando algo está fundamentalmente mal, cuando algo que parece normal no lo es, cuando la realidad tiene una grieta y algo se está asomando por ella. La voz tocó la puerta otra vez. 3 golpes, misma cadencia. Y habló de nuevo. «Hermano, abre. Se me olvidaron las llaves». Tomás nunca me decía hermano, nunca. Me decía Ignacio o Nacho, o a veces Flaco cuando estaba de buen humor. Pero nunca hermano. Esa palabra no era parte de nuestro vocabulario. Y sin embargo, la voz la usó como si fuera lo más natural del mundo. Como si lo que estuviera afuera hubiera copiado la voz de Tomás, pero no conociera nuestra relación lo suficiente como para saber cómo nos hablábamos realmente. Le dije a Tomás que no nos moviéramos, que no hiciéramos ruido, que esperáramos. Tomás asintió. Nos quedamos los dos en el sofá, en silencio, mirando la puerta, escuchando. Los golpes se repitieron 4 veces más durante los siguientes 20 minutos. Cada vez la voz decía algo diferente, pero siempre con el mismo tono, siempre con la voz perfecta de Tomás. «Ignacio, abre. Tengo que decirte algo». Después: «Nacho, soy yo, no seas tonto». Después: «Abre la puerta que me estoy congelando». Y la última vez, la que más me perturbó, fue simplemente: «Por favor». Ese por favor fue diferente. Tenía algo que los otros mensajes no tenían. Tenía emoción. Los anteriores sonaban como frases funcionales, como si alguien estuviera probando diferentes combinaciones de palabras para ver cuál funcionaba. Pero el por favor sonó desesperado. Sonó como si lo que estuviera afuera realmente necesitara entrar. No como si quisiera, como si necesitara. Después del por favor, silencio. Un silencio largo, de varios minutos. Tomás y yo seguíamos sin movernos. Nuestras cervezas se calentaban en la mesa. La casa estaba tan callada que podía escuchar el zumbido de la nevera en la cocina y el latido de mi propio corazón en los oídos. Y entonces escuchamos algo diferente. No golpes en la puerta, no la voz. Pasos, pasos alrededor de la casa, lentos, pesados, sobre la grava del camino que rodea la propiedad. Lo que fuera que estaba afuera había dejado de intentar que le abriera y ahora estaba caminando alrededor de la casa. Escuchamos los pasos pasar por el lado derecho, alejándose de la puerta principal, bordeando la pared del comedor. Después pasaron por detrás de la casa, más lejanos pero todavía audibles, y después volvieron por el lado izquierdo, acercándose de nuevo a la puerta. Estaba dando vueltas, rodeando la casa, como un animal que busca una entrada. Tomás se levantó del sofá sin hacer ruido y fue hasta la ventana de la sala. La ventana tenía cortinas gruesas que siempre mantenía cerradas por la noche. Tomás acercó la mano a la cortina y yo le agarré el brazo. «No mires», le dije. No sé por qué lo dije. Fue instinto. Algo dentro de mí sabía, con una certeza absoluta, que no debíamos mirar, que lo que estaba afuera no debía ser visto. Tomás me miró y por primera vez en la noche vi miedo real en sus ojos. Soltó la cortina y volvió al sofá. Los pasos siguieron durante casi 1 hora. A veces se detenían frente a una ventana durante 1 minuto o 2, como si lo que caminara estuviera mirando hacia adentro, intentando ver a través de las cortinas. Después continuaban, vuelta tras vuelta tras vuelta, y de vez en cuando, la voz, siempre la voz de Tomás, a veces desde la puerta trasera. «Déjame entrar, Ignacio», a veces desde la ventana del baño. «Nacho, abre la ventana», a veces solo mi nombre.
repetido 2 o 3 veces con una paciencia que me resultaba más aterradora que cualquier grito. Lo peor era escucharla y mirar a Tomás al mismo tiempo. Ver su cara mientras su propia voz le pedía a su hermano que abriera la puerta. Era como estar dentro de una pesadilla diseñada específicamente para nosotros. No para asustar a cualquiera, para asustarnos a nosotros, a los dos, con lo único que podía usar, la confianza entre hermanos. Porque eso era lo que estaba haciendo. Lo que fuera que estuviera ahí afuera, estaba usando nuestra relación como herramienta. Sabía que si Tomás hubiera estado realmente afuera, yo habría abierto sin pensarlo. Sabía que la voz de mi hermano era la llave que abría mi puerta. Y la estaba usando con una precisión que me hacía pensar que esto no era aleatorio, no era casual, no era un accidente. Algo había elegido la voz de Tomás. Algo nos había estado observando lo suficiente como para saber exactamente qué sonido me haría bajar la guardia. A la 1:30 de la mañana, los pasos se detuvieron. La voz dejó de hablar. El silencio volvió, pero era un silencio diferente, más pesado, como si el aire alrededor de la casa se hubiera espesado. Tomás y yo esperamos 15 minutos sin movernos. Después 30. Después 1 hora. Nada. Lo que fuera que estaba afuera se había ido. O al menos quería que creyéramos que se había ido. No dormimos esa noche. Nos quedamos en la sala con todas las luces encendidas, sentados en el sofá, sin hablar mucho. De vez en cuando uno de los dos decía algo. Tomás dijo en un momento, «No era un animal». Le dije que no. Me dijo, «Tampoco era una persona». Le dije que no. Se quedó callado un rato y después me preguntó, «¿Entonces qué era?» No le respondí porque no tenía respuesta. Cuando amaneció, esperamos a que el sol estuviera bien arriba antes de abrir la puerta. Salimos juntos, como dos viejos cobardes que se cubren las espaldas mutuamente, y revisamos el perímetro de la casa. La grava alrededor de la propiedad estaba lisa, sin marcas, sin huellas, sin ninguna señal de que algo hubiera caminado sobre ella durante 1 hora la noche anterior. Revisamos cada ventana, cada puerta, cada rincón. Nada, como si nunca hubiera pasado. Hicimos algo más. Revisamos la puerta principal de cerca. Yo quería ver si había marcas de los golpes, rasguños, algo. La madera estaba intacta. Pero Tomás notó algo que yo no había visto. En el escalón frente a la puerta, en el concreto viejo y agrietado que lleva ahí desde que mis padres construyeron la casa, había una mancha húmeda. Una mancha con una forma que no era exactamente una pisada, pero que tampoco era un charco aleatorio. Era algo intermedio, como si algo hubiera estado parado ahí el tiempo suficiente para dejar una marca de humedad, pero ese algo no tuviera pies que dejaran una huella reconocible. Tomás la miró, yo la miré, y ninguno de los dos dijo nada. Para el mediodía, el sol la había secado y desapareció. Tomás se fue a su departamento esa mañana temprano. No desayunó, no tomó café, se subió a su coche y se fue. No hablamos del tema durante el camino hasta su coche. En la puerta, antes de irse, me dijo solo una cosa: la próxima vez que venga, me quedo antes de que oscurezca, y si escuchamos algo, no abrimos. La siguiente semana estuve solo en la casa y no pasó nada. Ni la siguiente. Durante un mes, las noches fueron normales, silenciosas, tranquilas, sin golpes ni voces ni pasos. Empecé a pensar que había sido un evento aislado. Una anomalía, algo que pasó una vez y no iba a repetirse. Tomás volvió un sábado, como siempre. Llegó a las 4 de la tarde esta vez, con 2 horas más de luz que la vez anterior. Cenamos, hablamos, evitamos el tema como si tuviéramos un acuerdo tácito. A las 10 apagamos la televisión. A las 11 nos quedamos en silencio. Y a las 11:15, los golpes. 3 golpes en la puerta, misma cadencia.
Y la voz. Pero esta vez no era la voz de Tomás. Esta vez era la mía. Tomás, abre. Soy Ignacio. Mi hermano me miró con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de horror y algo que se parecía a la fascinación de ver algo que no debería existir. Porque ahora era mi voz la que venía de afuera. Mi voz pidiéndole a mi hermano que abriera la puerta de mi propia casa. La voz era perfecta. Cada inflexión, cada tono, cada pequeño defecto que tiene mi forma de hablar, la S que arrastro un poco, la manera en que pronuncio la T más fuerte de lo necesario. Todo copiado con una fidelidad imposible. Tomás, hermano, abre. Hace frío. Y ahí estaba otra vez, hermano. Esa palabra que ninguno de los dos usaba. El mismo error de la primera vez. Lo que fuera que imitaba nuestras voces no conocía nuestro lenguaje real. Copiaba el sonido perfectamente, pero no entendía cómo nos hablábamos. Era como un loro que reproduce una conversación sin comprender una sola palabra. Los pasos empezaron antes esta vez. No esperaron a que dejáramos de responder. Empezaron inmediatamente después de la segunda frase, rodeando la casa, más rápidos que la primera noche, con una urgencia que no había tenido antes. Y la voz alternaba. A veces era la mía, a veces era la de Tomás. Ignacio, abre. Tomás, abre. Como si probara las dos llaves al mismo tiempo, buscando cuál de las dos giraba primero. Duró hasta las 2 de la mañana, más largo que la primera vez. Más insistente, y cuando se detuvo, el silencio que dejó fue el más denso que he experimentado en mi vida. Tomás no volvió a mi casa de noche. Empezó a visitarme solo de día, llegando por la mañana y yéndose antes de que cayera el sol. Nunca lo discutimos abiertamente. Simplemente cambió su patrón y yo no le pregunté por qué. Pero yo seguía viviendo ahí. Yo seguía durmiendo ahí cada noche. Y cada cierto tiempo, sin patrón predecible, sin aviso, los golpes volvían. Siempre 3, siempre a las 11 y algo, y siempre con la voz de Tomás. Nunca con la mía cuando estoy solo. Solo la de Tomás. Como si supiera que la voz de mi hermano es la única que me haría dudar. La única que me haría considerar, aunque fuera por un segundo, poner la mano en el picaporte y girar. Las noches que venía eran las peores. Me acostaba a las 10 sabiendo que podía pasar o no pasar. A veces me quedaba dormido y me despertaban los golpes. Esas eran las peores. Salir del sueño directamente al sonido de la voz de tu hermano pidiendo que abras, con el cerebro todavía a medio funcionar, sin la guardia arriba. Hubo una noche en la que estuve a punto. Me desperté confundido. Escuché a Tomás diciendo, «Nacho, abre», y mi cuerpo se movió solo. Me levanté de la cama, caminé hasta el pasillo, y tenía la mano en el picaporte cuando algo me detuvo. No fue la razón, no fue el miedo, fue el silencio entre las palabras. Un silencio demasiado quieto, demasiado paciente, demasiado atento. Como si lo que estaba del otro lado estuviera conteniendo la respiración, esperando a que yo girara el picaporte. Solté la puerta y me fui al baño a mojarme la cara. Cuando volví al pasillo, la voz había dejado de hablar, pero los pasos sobre la grava siguieron durante otra hora. Hace 3 años que pasa, no todas las noches. A veces pasan semanas sin que ocurra, a veces es 2 noches seguidas. No hay patrón. No hay lógica, solo los golpes, la voz, los pasos alrededor de la casa y después el silencio. He hecho cosas para intentar entender. Puse cámaras afuera. Las cámaras no graban nada, literalmente nada. No se encienden, no detectan movimiento, no capturan imagen. Como si lo que camina alrededor de mi casa no existiera para los aparatos electrónicos. Puse sal en la grava para ver si las huellas quedaban marcadas. Por la mañana, la sal estaba exactamente como la dejé, sin una sola marca. Grabé audio desde adentro de la casa con mi teléfono. La grabación captura los golpes en la puerta, pero no la voz. Se escuchan 3 golpes claros y después silencio. La voz que yo escucho con total claridad simplemente no existe en la grabación. Le conté a un cura del pueblo.
Me escuchó con paciencia, me dijo que rezara y me dio agua bendita. La puse en la puerta. No cambió nada. Le conté a un vecino viejo que ha vivido en esta zona toda su vida. Se quedó callado mucho rato, mirándome con una expresión que no era de sorpresa sino de reconocimiento, como si estuviera esperando que alguien le dijera lo que le estaba diciendo. Después me dijo algo que me quitó el sueño durante semanas. Me dijo que su padre le había contado que en esta zona hay algo que imita, que lleva generaciones haciéndolo, que su propio abuelo lo había escuchado una noche llamándolo con la voz de su esposa, que estaba dentro de la casa acostada, que toma la voz de la persona en la que más confías y te pide que abras la puerta o que salgas de tu casa, y que si abres, si sales, ya no vuelves, no mueres, no te encuentran herido, simplemente no vuelves, como si nunca hubieras existido. Le pregunté qué era. Me dijo que no tiene nombre, que los viejos de antes simplemente lo llamaban lo de afuera, y que la única regla que se pasaban de padres a hijos era una sola: no abras. No sé qué es lo que toca mi puerta. No sé qué quiere. No sé por qué eligió la voz de mi hermano, ni cómo la copió tan perfectamente. Lo único que sé con absoluta certeza es que no voy a abrir esa puerta. No importa cuántas veces toque. No importa cuánto se parezca a Tomás. No importa si un día llega a sonar exactamente como mi madre, como mi padre, como cualquier persona que haya amado en mi vida. Porque lo que está del otro lado de mi puerta no es una persona. Y lo que no es una persona, pero suena como una, no quiere hacerte compañía. Quiere algo más. Y yo no pienso averiguar qué es.